Quisiera en este tiempo hablar acerca del reino de Dios. Estamos realmente en el reino del Señor. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque hemos nacido de nuevo. Vamos a ir a las Escrituras para eso. Hemos compartido muchas veces acerca de estas escrituras, pero es importante volver a refrescar, y a lo mejor el Señor pone algo en nuestro corazón que nos ilumina y nos da aún más luz en esto. Y podemos después compartir unos con otros, ¿no? Vamos a dar el chance, ¿no? Para eso. Gloria al Señor. Esto es en Juan 3. Y todo el mundo conoce a Juan 3, ¿verdad? Vamos a ir ahí. El versículo, vamos a ir a Juan 3 y vamos a empezar que en el primer versículo, vamos a partir de ahí. Dice que había un hombre de los fariseos, así que era de la ley, que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Así que tenemos que era un principal. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, quiere decir maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Nadie las puede hacer si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, o sea, pongan atención. Cuando dice dos veces de cierto, es que esta es la verdad. Esta es la verdad. Te digo que el que no naciere de nuevo no puede no puede ver el reino de Dios. Por eso el mundo no puede ver el reino de Dios. Por eso el mundo no puede comprender aún las escrituras, la Biblia, porque no ha nacido de nuevo. Esto es un nacimiento espiritual, ¿verdad? Nicodemo le dijo, se fue para la parte humana, no, para la parte física. Dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿No? ¿Puede acaso suceder esto? Respondió Jesús: de cierto, de nuevo, te digo que el que no naciere de agua y de espíritu, y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Así que hace falta, para poder ver, hace falta el nacimiento. Y para poder entrar, también hace falta ese nacimiento de agua y del espíritu. El agua nos limpia del pecado. El agua fresca de la palabra. Y también el espíritu es la palabra. ¿Se acuerdan? El espíritu, la palabra, es la espada de dos filos, ¿verdad? Así que no se puede entrar. Así que el que no tenga el nuevo nacimiento no puede verlo y no puede entrar. Lo que es nacido de la carne, o sea, nosotros somos nacidos de la carne, ¿verdad? Carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Así que recordarán que somos ¿qué? El hombre es espíritu, alma y cuerpo. O sea, que lo segundo, el alma y el cuerpo, ¿no? Todo eso es lo natural. Y eso es lo que es en la carne. Tenemos un alma, la cual nos rige, nos gobierna. ¿Qué es el alma? Los sentimientos, cómo pensamos, particularmente los sentimientos. El yo, ¿verdad?
Entonces lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice, en el 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, el viento sopla, ¿verdad? Y tú puedes oír el sonido. ¿Cómo oyes el sonido? Vamos a decir que estás afuera en el campo y entonces lo oyes. ¿Cómo puedes oír el viento si en realidad no tiene sonido? Es que hay resistencia y la resistencia la hacen las hojas de los árboles, lo que está por delante, ¿no? Si tienes un instrumento musical como la guitarra en una habitación y no hay otra bulla, no hay nadie que esté hablando, sin embargo tú hablas fuerte, tú oyes como las cuerdas vibran porque hacen resistencia al sonido, ¿ve? Así que Él está presente donde quiera, el Señor, ¿verdad? Y uno no sabe de dónde viene, y dice, el viento sopla de donde quiere. Bueno, sopla y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene. Tú no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. O sea, el Señor nos manda, el Señor nos habla y nosotros actuamos, nosotros vamos. A veces no sabemos a dónde vamos y a dónde nos quiere llevar, pero sin embargo nosotros en el reino fluimos en Él, vamos en Él, somos su boca, ¿verdad? Somos sus pies, somos sus manos, somos sus brazos que abrazan. Gloria al Señor. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse eso? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. O sea, ellos tienen la ley, tienen todo, ellos tienen el conocimiento de lo que es el Viejo Testamento, todo lo que se escribió acerca de los profetas, los salmos, ¿verdad? Pero sin embargo dice, no conoce porque es espiritual, ¿ve? Si os he dicho cosas terrenales, ¿no? Y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. O sea, ¿cómo es eso? ¿Cómo va a estar? Él mismo dice que estoy aquí, pero estoy allá también. O sea, yo estoy en el cielo, pero estoy aquí también. Gloria al Señor, porque es espíritu. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿ve? Cuando Moisés dijo, miren acá, y levantó esa serpiente para que fueran sanados, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, y así lo levantaron en la cruz a él, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que nosotros en esa vida, nosotros cuando tenemos esa vida eterna es porque hemos nacido de la palabra, hemos nacido de Él, tenemos ese nuevo nacimiento. Y por ejemplo, en Lucas 4:43, en Lucas 4:43, ya al final de ese capítulo, Lucas 4,
Ok. Les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. O sea, desde el 42, cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he venido, he sido enviado. Y predicaba en la sinagoga de Galilea, en las sinagogas de Galilea. La predicación del evangelio era lo principal. Y aquí el evangelio les estaba hablando. Jesús es el evangelio de Dios. Dios Padre. Jesús fue el que fue enviado y está y es. Él vino a la tierra y Él murió por nosotros y resucitó. Amén. Y Él nos da esa vida eterna. Él nos da ese conocimiento de que estamos en el reino de Dios y Dios quiere que todos lleguemos a esa realidad y que todos la raza humana lo conozcan a Él como Salvador y Rey. Y es a través de Jesucristo. Y Él mismo dice que es necesario que también otras ciudades en otras ciudades se anuncie el Evangelio de Dios. Amén. Así que ahí está. Tenemos que en Lucas 6:20, por ejemplo, dice que el reino de Dios son de los pobres. Y tenemos que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que Juan Bautista. Juan Bautista fue el último de los profetas. Él estuvo en el tiempo de Jesús, era su primo, ¿verdad? Él lo vio, él dijo, este es el Cordero de Dios, lo identificó, oh, mira, este es mi primo. No fue así, le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Así que ese es el más pequeño porque cuando vino la realidad a nosotros, entrar en ese reino, en ese nuevo nacimiento, hay mucho que nosotros podemos declarar de Él. Somos testigos. Es el testimonio de Dios en cada uno de nosotros en el nuevo nacimiento. Gloria al Señor. Dice que en Lucas 8:1, por ejemplo, dice que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. En Lucas 8:10 dice, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino de Dios. Si se los dio a conocer a ellos, nos los ha dado a nosotros también. Lo tenemos a Él en nuestros corazones. Él diariamente nos da a conocer las cosas del reino. Todo lo que estamos oyendo y escuchando de los hermanos, los testimonios de sanación, en la revelación de la palabra, todo eso testifica de la vida de Dios en cada uno de cada uno de nuestros hermanos. El que podamos declarar su evangelio, el que podamos declarar su palabra, nosotros somos testigos, es el testimonio de Dios en nuestras vidas. Que eso no hay nada ni nadie que lo pueda quitar. Una vez que tú conoces a Jesús como tu Señor y Salvador, nadie te puede decir otra cosa. Esa es la realidad. Y tú vas a estar ahí para Él y vas a recibir de Él. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. En Lucas 9:2, y los envió a predicar el reino de Dios y a
y a sanar los enfermos. Hay mucho del reino. Lucas 9:11 les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Lucas 9:60 deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ves y anuncia el reino de Dios. ¿Por qué era tan importante el reino de Dios? ¿Verdad? A cada rato lo estaba diciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese es el evangelio nuestro. Esas es las buenas noticias. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Lucas 10:9, por ejemplo, te dice que se ha acercado a vosotros el reino de Dios. En Lucas 11:20, y vemos que Lucas es el evangelio del reino de Dios, porque habla mucho de eso. Dice, mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ¿el dedo de quién? De Dios, echo afuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lucas 12:31. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Es muy importante. En el 17:2 dice que el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios es de los niños. En Lucas 18:6. En Lucas 18:24, el rico le es difícil entrar al reino de Dios. ¿Ve? Una persona que esté en sí misma, que esté con el yo, ¿no? Esté en sus riquezas, en sus intelectuales y todo eso. Es difícil querer nacer de nuevo, porque eso parece tan poca cosa o tan simplote, no, o sea, no simple, no necesitas mucho, no, sino creer. Y eso para el mundo eso es un cuento, ¿verdad? Pero no es lo más importante, lo más importante. Gloria al Señor. Hay muchas más escrituras, pero quisiera también que nuestra hermana Yossi y Susi o Carlos también, si tienen algo que compartir acerca del reino de Dios, que en este momento, por favor, lo hagan. Amén. Amén. Gloria al Señor. Qué precioso es lo que Él está haciendo entre nosotros. Y mientras Olga compartía, venía a mí ese canto que dice, reina en mí, Dios poderoso, reina en mí. Cautiva mi corazón y pon en mí, ahora no me acuerdo la otra parte, pero reina en mí, Dios poderoso, reina en mí. Y los dos pasos que hay en el nuevo nacimiento que compartió nuestra hermana Olga, primero, ver el reino de Dios y después entrar en el reino de Dios. Y yo creo que hay dos pasos y nosotros estamos entrando en el segundo paso, ¿ya? Aunque ya hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Pero porque hemos nacido de nuevo, entonces estamos en ese paso, donde Él, como decía Olga, nos lava, nos limpia para poder reinar en nosotros. El propósito es que Él reine en nosotros, que Él conquiste nuestro corazón, que nuestro corazón llegue a ser de Él. Y recordé que hace algunos días estudiamos en otra
otro culto con nuestra hermana, con una hermana que invitamos, el ciego de Juan 9. Y vamos a ir un momentico a Juan 9, porque ahí están los pasos de ese nuevo nacimiento que Dios le habló a Nicodemos. Y está, por ejemplo, en el 9:1 dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos, Rabí, diciendo, ¿quién pecó, este o sus padres para que haya nacido ciego? Y respondiendo Jesús le dijo, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces ese milagro fue hecho para que las obras de Dios fuesen manifestadas en él. Y así no es que nosotros pecamos ni nada, sino que todos pecamos, pero Dios quiere conquistar nuestro corazón y reinar en él, porque él ha venido para poner todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies y necesita hacerlo por medio de su iglesia, ¿verdad? De los pies, sus pies es su iglesia. Y entonces dice aquí en el 3, en el 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. De nuevo, para que sepamos que lo que él iba a hacer ahí tenía que ver con el nuevo nacimiento. Con el nuevo nacimiento. La luz ha venido a nosotros y por eso hemos podido nacer de nuevo. Dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó el lodo en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Y me ministró mucho algo que compartió nuestro hermano Andrés ese día, ¿verdad? En la saliva que él escupió estaba su DNA, estaba su naturaleza. Eso me regocijó, porque si Dios no está, entonces no hay nuevo nacimiento. Y dice Andrés, bueno, ahí estaba su DNA con la tierra y el DNA de Cristo, juntos y un nuevo nacimiento. ¿Qué pasó? Que le dijo, ahora ve y lávate en el estanque de Siloé. Que Siloé quiere decir el enviado. Lávate en Cristo, ¿verdad? Y cuando él fue y se lavó los ojos, regresó como viendo. Pero él veía, pero él no conocía a Cristo. Él ya podía ver el reino, primer paso, podía ver el reino. Y le dijo, bueno, en el 7 dice, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado, y fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y a todo el mundo estaba azorado de que eso estuviera aconteciendo. Y todos están azorados de la obra de Dios en nuestras vidas. Ese es el testimonio de nosotros que Olgi hablaba. Nuestro testimonio es Jesucristo. Y sigamos, porque él entonces en el versículo 11, a ver, él dijo, ¿quién es Jesús? Los fariseos le dijeron, ¿quién es el que te sanó? Yo no sé, yo no lo conozco. Él me dijo, ve y lávate, yo me lavé y regresé viendo. Y yo soy el ciego de nacimiento, nosotros todos somos ciegos de nacimiento. ¿Cómo él lo ha hecho? No sé, pero hemos regresado viendo al Hijo de Dios, viendo que él nos quiere, que él quiere conquistar y reinar en nuestro corazón. Y entonces en el, a ver dónde está aquí, en el 11, en el 11 dice, no, espérate, después más adelante dice que, ok, y él respondió,
entonces dijo aquí, un momentico para buscarlo. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole, ¿verdad? Ya la gente no quiere, cuando nosotros conocemos al Señor, no quiere nada con nosotros, porque no pueden ver el reino. Y me estuve hablando con una hermana esta mañana y me decía eso, que ella quiere proclamar lo que Cristo ha hecho en su vida, pero su familia no quiere. Y entonces ellos no pueden verlo. Pero él dice que hallándole, en el versículo 35, oyó Jesús que habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y respondiendo él le dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? No sabía. Y él le dijo a Jesús, pues, ¿le has visto? El que habla contigo, ¿le has visto? Ya tú tienes vista para verle. Y él le dijo, creo, Señor. Y le adoró. Y le adoró. Y dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no vean, no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces, ok. Así que hay dos pasos de ese ciego, ¿verdad? Y pudo, como igual que a Nicodemo, fue así. Y en Juan 2, otra cosa que ya hemos compartido, pero hoy estamos, ¿cómo se llama? Estamos repasando, porque esta palabra es importante para nuestra vida. En Juan 2 están las bodas de Canaán. Y yo no lo voy a leer entero, pero allí María, la madre de Jesús, fue a unas bodas y Jesús estaba invitado también y sus discípulos. Y cuando ella vio que faltaba el vino, vino a Jesús y le dijo, mira, no tienen vino. Y él le contestó, pero madre, mujer, todavía no ha venido mi hora, ¿ya? Porque esto que va a pasar era para el futuro, para después de su muerte y su resurrección. Pero él lo mostró en testimonio. ¿Y qué pasó allá? Había 6 cántaros, tipo de nosotros. Y los cántaros eran para echarle agua a esos cántaros. Y él le dijo a los siervos que estaban allí, llenad las tinajas de agua. Y cuando ellos llenaron las tinajas de agua, sin saber lo que estaba pasando, ¿qué pasó? Que el agua se convirtió en vino. Y nadie dijo, mira, el agua se está convirtiendo en vino, sino solo como un milagro, el agua se hizo vino en los cántaros de barro. Y nosotros somos esos cántaros de barro y el agua se está haciendo vino en nosotros. Y esa es la segunda parte, ¿verdad? Es necesario nacer de agua y del Espíritu para poder entrar en el reino de Dios. Es necesario que sigamos llenándonos de la palabra. Es necesario que esa agua se siga convirtiendo en vino. Es necesario que cuando lo prueben, porque yo lo probé un día, este vino es mejor que el primero. Así dijeron del Señor. Y en Primera de Corintios me vino también, en Primera de Corintios 15, 25, dice, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido será la muerte, porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies. Y cuando se dice todas las cosas que han sido sujetadas, él claramente no exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él
todas las cosas para que Dios sea el todo en todos. Así que Él está haciendo esa obra y la está haciendo en nosotros. Nosotros somos los que vamos a pisar la cabeza del... Él es la cabeza y nosotros somos los pies y el cuerpo. Y Él va a pisar la cabeza de la serpiente a través de nosotros, su iglesia. Pero es necesario que Él reine en nosotros, que Él conquiste nuestro corazón, que Él sea bien importante para nosotros, para que crezcamos para salvación, para poder aplastar en ese momento, todo a su tiempo, ¿verdad? Primero las cosas, nacimos en lo terrenal y después hemos nacido en lo espiritual. Y va a llegar el momento en que Él va a reinar completamente en nosotros. Y eso que traía Olgi de el reino de Dios es de los pobres, los que están necesitados, no los pobres de dinero, ¿verdad? Los pobres siempre los tendremos en la tierra. Y Dios nos ha bendecido con toda provisión a los pobres, pero los pobres en espíritu, los que no están conformes con lo que tienen, sino que quieren más de Él. Y yo les exhorto, mis hermanos, en esta mañana, esta tarde, que ustedes sigan adelante para que Dios pueda reinar en nosotros, para que Él pueda conquistar el corazón de ustedes. No sé ustedes, pero yo cada día me enamoro más de Él. ¿Ya? Cada día me enamoro más de Él y cada día Él toma una posición principal en mi vida. Así que bueno, eso es lo que el Señor me daba mientras Olgi compartía. Entonces. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, que justamente esta mañana también tenemos que ver y que como Olguita nos trajo esta palabra tanto que nos llena el corazón, que es buscar el reino de Dios. Y tomé la palabra de Mateo 6:33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y cuando nosotros leemos este versículo, vemos qué prioridad le estamos dando nosotros sobre las cosas de Dios. Si nos dice buscar las cosas de Dios, entonces, ¿qué prioridad nosotros le estamos dando ante el mundo? Muchas veces siempre se estaba planteando estas situaciones. Hemos pasado por esta situación de que a veces nos dejamos deslizar y damos más tiempo a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Pero el Señor nos está diciendo, exactamente, buscad. Y como decía Josie también, el buscar es tener esa comunión, estar en oración y estar en la congregación para esa retroalimentación entre unos y otros. Las circunstancias que tenemos en estos tiempos nos dan esta gran oportunidad de poder participar por este medio y poder tener esa oportunidad de nuevo de ir y poder estar revisando y analizando y, como dice, rumiendo más su palabra, de tal manera que eso nos va a llenar mucho más y eso nos hace ser buscadores de ese gran tesoro que nosotros tenemos. Buscar la salvación que vale más que cualquier riqueza del mundo. Y no solamente para nosotros, sino que ese buscar el reino de Dios es también para poder compartirlos a los hermanos
y aquellos que son renuentes a lo que es estar en Cristo. En este mundo, en estos tiempos, como algunos decían, la única forma de poder conseguir que alguna persona pueda conocer a Cristo es ir a las cárceles o ir al hospital. Pero no esperemos tener que ir a buscar ahí en esos lugares, sino advertir a los hermanos de que estos tiempos que estamos pasando están dentro de los planes del Señor para que el mundo pueda reconciliarse con Él, pueda buscar su reino, pueda nuevamente hacerse la pregunta, ¿qué es mi vida aquí y qué es lo que me espera? Hemos tenido experiencias de compañeros que nunca han querido saber de Dios, pero han estado un mes en el hospital, entubados, boca abajo, y es el momento que ellos clamaban mucho a Dios que les permita poder ver a sus hijos realizados o ver arreglar sus situaciones con Cristo. Y siempre que uno les pregunta y dice, ¿y qué sentiste? Sentí un vacío tremendo en mi vida y lo único que yo pedía al Señor era que me salve de esta pandemia, a mí y a mi familia. Y es así, hermanos, que mucha gente está buscando en este momento. Y pienso que nosotros, que hemos tenido el privilegio de haber conocido a Cristo, a veces muchos de ustedes desde niños o jóvenes, u otros a una edad avanzada, tenemos esa gran oportunidad y esa obligación que nos dio el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Id y predicad mi palabra. Y eso es el hecho. Si nosotros buscamos de Él, es para dar de Él. Y hacer que ese buscar del reino de Dios no solamente es para nosotros. Insisto, es para todos aquellos que no han tenido esa gran oportunidad de poder o tener una Biblia o poder ser canalizados al conocimiento de Cristo. No de la religión, sino de Cristo. Y a esto va también decir, bueno, ¿dónde primero estoy invirtiendo mi tiempo, mis energías? ¿En el mundo? ¿En mi trabajo? ¿En mi profesión? ¿En mi cuerpo? Porque cuando vemos y nos dicen muchas personas, mucha gente pasa horas en el gimnasio para verse mejor. Muchas horas pasan viendo películas para olvidarse de los problemas que hay en el mundo. Otros recurren al alcohol, a las drogas, para sobrepasar estos tiempos de angustia y desesperación. Pero que a las finales se duplica esa angustia y esa desesperación. Porque tanto en la salud como en lo económico se ven perjudicados. Y el otro aspecto, hermanos, es que el enemigo sigue atacando la célula básica de lo que es el conocimiento de Dios, que es el hogar. Y es necesario de que se invierte tiempo en los niños para que conozcan al Señor. Porque ellos van a ser los que nos van a reemplazar dentro de poco. Son aquellos que van a poder defender la palabra ante las adversidades que se vienen.
Y son situaciones que muchas veces no lo tenemos en cuenta, sino que estamos viviendo el día a día y no nos sentamos un momento a reflexionar que si estoy haciendo bien, tener que hacer el día a día, sino que es pensar en lo que va a venir en el futuro. ¿Qué estoy dejando a mis hijos? ¿Solamente riquezas? ¿O estoy dejando el intelecto? ¿O estoy llenando su corazón de un conocimiento de Dios y de Cristo? Yo creo que la mejor herencia que podemos dejar a nuestros hijos es ese conocimiento de Dios, para que mañana más tarde se vaya multiplicando en toda la descendencia humana y en toda la creación de nuestro Señor. Gracias, Olga, por esta palabra, porque es importante tener que meditar en estos tiempos de angustia, de desesperación. Hay países donde la situación es más caótica, donde hay escasez de vacunas, hay escasez de atención médica, hay escasez de oxígeno, y la gente lucra con todo este sistema. La corrupción se da desde la adquisición de unos guantes que cuestan centavos de dólar y los ponen más de $5. Es increíble cómo la gente pierde todo el sentido humanitario de servir a los demás, de ser honestos con un dinero que no les corresponde para lucrarse en un momento de pandemia, de desesperación humana. Y es ahí, hermanos, donde nosotros tenemos que trabajar, dar ese conocimiento del reino de Dios y su justicia. Gracias, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Amén. Quisiera agradecer al Señor, que era la perfecta voluntad del Señor que en esta mañana nosotros veamos este tema que es tan presente en nuestras vidas, en la iglesia, el nuevo nacimiento, ¿no? El nuevo nacimiento que realmente es la obra soberana de Dios en nuestras vidas, y cuán agradecidos tenemos que estar, amados hermanos, que Dios nos ha regalado nacer de nuevo, entrar en su vida, poder participar de Él, somos de Él y Él también es nuestro. Entramos en esa nueva vida que es ser guiado por el Espíritu. Tú dijiste algo muy importante, Olguita, que es que muchas veces no sabemos exactamente a dónde Dios está guiando en algo, pero podemos sentir el soplar de su Espíritu Santo y su guianza y ser conducidos por Él en lo que es de Él, porque hemos entrado a ese reino de los cielos donde Él está edificando lo suyo. Y qué precioso, porque realmente hasta Juan el Bautista fueron la ley y los profetas, como era el antiguo pacto, pero Juan el Bautista tuvo el privilegio de ver a Cristo y estar en el tiempo presente en que Él vino, y Jesús es ese reino en nosotros hoy, y anunciaba un nuevo tiempo, que es el tiempo de su iglesia, ¿no? Que es el tiempo en el que ahora estamos, y nosotros somos los que anunciamos hoy ese reino precioso, ese reino celestial, ese reino que no es de acá, pero en el cual hemos entrado y somos participantes. Y yo le agradezco al Señor el privilegio que nos da como su iglesia de participar de Él y ser esa voz que anuncia, así como dice Isaías, ¿no? Anunciadora de Sión, levántate, anuncia, levanta tu voz, anúncialo fuertemente. En este tiempo Dios ha traído mucha edificación a nuestras vidas a través de todos los hermanos, de todos los siervos de Dios que han compartido, que han proclamado
Él ha traído tanta edificación a su cuerpo. Yo estoy tan agradecida de todo lo que Dios ha traído en nuestras vidas. Y es para continuar creciendo en Él, pero es también para poder anunciarle, ¿no? Es un clamor, creo que no es solo mío, que el Señor continúe abriendo todas las puertas que Él tiene que abrir para que nosotros como sus hijos, como su iglesia, le anunciemos ese reino que Él dijo en sus propias palabras, que no era de este mundo, que era un reino celestial. Ese reino, ¿no?, en el cual Él gobierna y somos hoy nosotros sus voces, su boca, así como lo mencionó Olguita, sus pies. Josie también lo mencionó, y estamos para Él, estamos para Cristo, que Él nos use en este tiempo, continúe, no solo afirmándonos y nutriéndonos en Él, sino también para que muchos puedan seguir entrando. Y qué precioso, porque Él mismo cuando anunciaba, decía, me es necesario anunciar el evangelio en otros sitios, me es necesario, no se quedó en un solo lugar, no todo Galilea, todo, Él fue avanzando y ungiendo la tierra con todo lo que Él declaraba de su reino, en el cual nosotros somos sus súbditos hoy, sus hijos, sus soldados. Le agradecemos al Señor. Yo le doy muchas gracias al Señor por esta palabra, porque nos recuerda que la iglesia, y un verso sí quiero compartir que está en Efesios 3. En Efesios 3 dice en el verso 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. La iglesia anuncia al mundo, anuncia las potestades, anuncia los principados y declaramos la verdad de Dios. Somos columna y baluarte de esa preciosa y gloriosa verdad que Dios nos ha dado el privilegio de tenerla, de defenderla conforme su espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor. Estamos muy agradecidos al Señor por esta mañana, en su nombre precioso.